pondría un ejemplo. Hay motores, sobre todo a veces donde se requiere mucho peso, como viene siendo bandas transportadoras, sobre todo en la minería, que el motor no puede arrancar o incluso también en la industria, ventiladores, por ejemplo, que no pueden arrancar de inmediato con el voltaje total. Por ejemplo, normalmente, ¿cuánto voltaje se maneja para los motores industrialmente? 440, 220, creo que también 600, ¿no? 660, algo así. Para motores muy, muy grandes. No tanto. Ok, lo más común son esos dos primeros, 440, 220. Puede haber motores hasta 4000 volt. Entonces, cuando existen esos motores, se requiere que vaya regulando tiempo y lo que se hace es una rampa de aceleración. Edgar Emanuel, ¿me podría decir qué es una rampa de aceleración? O si la conoce. No, pues la verdad no lo conozco. Soy yo, profe. Sí. Ajá. La rampa de aceleración es para cuando hay un inicio para una frecuencia mínima, para que un motor pueda encender. Ok, Más o a lo menos de mejor eso la me frecuencia acuerdo. no tanto. ¿No? Es que no me Ok, acuerdo a mucho lo de mejor eso. la frecuencia. Ok, a lo mejor la frecuencia no tanto. La frecuencia sí me permite precisamente lo que dice Juan Pablo, conectar a un variador y que varía su velocidad, ¿ah? Pero un arranque con aceleración es precisamente darle un voltaje pequeño. A esos por ejemplo, hay motores de 4000 volt, entonces no le puedo dar los 4000 volt de golpe. ¿Por qué? Porque la flecha se dañaría, o patinaría la banda o el movimiento, ¿no? Entonces se tiene que hacer lentamente. Y esa es la parte de precisamente de una rampa de aceleración que se hace con voltaje pequeño. Por ejemplo, para 4000 se inicia en 220 con una corriente muy alta y luego ya se va cambiando con tiempo y se le va dando toda esa potencia y se hace una rampa que a veces se hace con SCRs y dependiendo, ¿verdad? Entonces, esa viene siendo la parte de la rampa. Ustedes, Entendido. ustedes Entonces conocen también un poquito perdón, de... profe, por interrumpir. Entonces esa Adelante, rampa adelante. también puede ser de aceleración y desaceleración. Normalmente es más la aceleración. La desaceleración también se puede hacer igual, pero no es ¿Común? no es tan común usarla, pues. Ok. Ajá. Gracias, profe. Nada más sí la aceleración sí, pero ya la desaceleración no, porque pues simplemente le quita la energía y el mismo peso o la parte lo detiene. Aunque sí hay una parte importante ahora que menciona su compañero Edgar, cuando hay un sistema minero, bueno, me tocó estar ahí, donde tiene una banda que mide 1 kilómetro, pero esa banda tiene una caída y precisamente ahí sí se utiliza la desaceleración. ¿Por qué? Porque no se puede quitar la energía porque si no agarra una velocidad y no se detiene. Ahí incluso se utilizan frenos magnéticos, ¿verdad? Para poder detener el peso de la banda y el peso del material. Entonces son pocas las aplicaciones, pero sí hay para desaceleración, ¿verdad? A ver, pero ¿qué es un golpe de ariete? Por ahí pusieron una parte del golpe de ariete. ¿Qué viene siendo, Juan Pablo, ese golpe de ariete? ¿Cómo lo identifica usted? ¿En sistemas hidráulicos, pero en qué parte? ¿En el motor o en...? Ok, bueno, sí, es más o menos exacto, es en tuberías y es más para precisamente cuando se arranca una bomba y sale el fluido y puede ser un golpe de ariete que sí es muy dañino porque tan solo el puro golpe ese puede dañar las tuberías, puede dañar la bomba. Es más o menos, ¿verdad? Entonces
sí puede a lo mejor ser esa parte. Ok. Ahora, un poquito de lo que viene siendo la historia y para poner en contexto precisamente, a lo mejor ustedes han hablado o han escuchado hablar de la industria 4.0, donde precisamente hay países que ya no utilizan personal o que incluso no sé qué tanta relación pueda tener. Esto de que estamos platicando así, vía en línea, hay industrias alemanas que ya trabajan así. ¿Por qué? Porque manejan puros robots. La industria, los inicios, utilizaba, ¿cuántos se imaginen que utilizaban, pues a lo mejor no el primer inicio, pero ya un inicio de lo que se tiene historia, cuánto personal creen en porcentaje y cuánto de máquinas se inició? Anteriormente todos los trabajos eran manuales. ¿Cuántos se imaginan en porcentaje que había de personal y en porcentaje de máquinas? Quizás un 90-10. Yo diría que un 80-20, ¿no, Así, profe? no, así era, un 90-10, como dice su compañero Amner. 90% era personal y el 10% eran máquinas. ¿Cómo se imaginan que es ahora en ese tipo de industrias? Invertido. Al revés. 20 personal y el 80 máquina. Ok, más o menos. Pues es ahora el inverso. Ahora es el 90% son máquinas, el 10% es personal. Y a lo mejor a eso tiende lo que es la industria. Si hay personal que está en su casa con su máquina, está revisando, le toca una serie de robots y desde ahí los programa, desde ahí hace todo y es precisamente a donde se tiende esta parte, donde toda la información está en una nube y de ahí se baja y de ahí buscan todas las partes. Sí habrá un personal que tiene que estar ahí, obviamente, porque al 100% no podemos depender de una máquina porque hay que moverla si se daña, hay que cambiarle una pieza, entonces sí hay cierto personal, pero precisamente la industria va a ese punto. Y precisamente la parte importante pues es la mecatrónica que aplica mecánica, eléctrica, electrónica, automatización, todas esas ramas, ¿verdad? Entonces, todo eso es precisamente un poquito de lo que viene siendo la ingeniería mecánica. Como mencionaba uno de sus compañeros, pues dice que la mecánica es un sistema híbrido de ingeniería mecánica, eléctrica, informática. Además, pues incluye aspectos como sistemas de control, sistemas electromecánicos, aspectos como robótica, ¿verdad? Todos esos son o desarrollan también un producto y las pruebas de lo que viene siendo la fabricación, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace un ingeniero mecatrónico? ¿Qué Más que hace nada un está en el ingeniero área de mecatrónico? mantenimiento y de manufactura. Ok. Pero en sí, ¿qué hace? Bueno, ok. Dice que un ingeniero mecatrónico debe crear máquinas que se componen de varias partes, precisamente la parte mecánica, la detección, la actuación, el sistema de control, un software, y todo eso es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces, todo esto es la parte mecatrónica, todo esto es los sistemas. Por ejemplo, vemos ya los automóviles, que ahí es partes mecánicas, partes eléctricas, electrónicas, y que ya la mayoría es un conjunto y que incluso pues ya tiene muchas ventajas automóviles, ¿verdad? Ya hay automóviles que se pueden manejar solos por un sistema precisamente mecatrónico, ¿verdad? Donde tiene su control, donde desarrolla una tecnología, donde tiene un software, toda esa parte. Entonces, su parte mecatrónica pues es muy amplia y debe de ser una parte importante, ¿verdad? ¿Qué industrias necesitan la ingeniería mecánica?
o mecatrónica más bien. ¿Qué industrias serían las más, donde se aplicaría más esta parte? Pues hoy en día puede ser prácticamente cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa, sí, pero a lo mejor, por ejemplo, una de las de que me tocó ver a sus compañeros, algunos que fueron de las primeras generaciones, segundas, terceras, observar o hacernos una observación. Me tocó platicar con uno de ellos en una ocasión y me comentaba que, por ejemplo, a él se le dificultó mucho el área de mantenimiento, porque a él lo pusieron en el área de mantenimiento. ¿Por qué? Pues precisamente por eso les pregunto, ¿qué áreas son las que son? Pues desconocen, a veces, muchas veces, la mayoría de la gente desconoce precisamente dónde está la aplicación de la mecatrónica. Y a él lo pusieron en mantenimiento. ¿Cómo hago un plan? ¿Cómo hago un programa de mantenimiento cuando no tengo la idea? Pues a mí ponme en la industria que sea automatización, por ejemplo, que si tienes un robot, que si tienes un diseño de ingeniería, que si tienes un sistema de control, ahí puedo yo entrar, ¿verdad? Entonces también habría que definir bien esa parte de cuáles son las áreas en las que pueden ustedes pues desarrollarse. Sí puede ser que sea en cualquier industria. ¿Por qué? Porque todas las industrias tienen controles, pero habrá industria que tienen controles, digamos, no tecnología de punta. ¿Ah? Puede tener un control a base de botoneras, ¿sí? Pero no puede, a lo mejor no utiliza un variador de frecuencia, puede utilizar un sistema a base de control de resistencias para variar los voltajes, para variar la velocidad, pero también ya hay pues arrancadores electrónicos, ¿verdad? También hay sistemas como servosistemas y servomotores, entonces sí pueden aplicarse todo eso en muchos sistemas y en muchas partes de eso, ¿no? Entonces eso viene siendo un poquito de los autómatas programables, por ejemplo. ¿Ustedes ya tienen la idea de lo que es un autómata programable? ¿Sí? ¿Sí tienen una idea de lo que es un autómata programable? Sí, profe. ¿Qué Los hace un PLCs. autómata Sí, profe. programable? Realiza una acción Ok, repetidas veces. son los Por lo general la PLCs. misma acción. Así es, ¿ah? Entonces ya tienen todas esas partes. Entonces todo esto es el entorno de un sistema mecatrónico, de un servosistema. Un servosistema, a lo mejor estamos hablando de servomotores, pero también puedo hablar de servoválvulas, entonces puedo hablar de todo ese sistema, ¿verdad? Ya actualmente. Entonces, pues básicamente eso sería la parte inicial de lo que viene siendo pues la introducción a la mecatrónica, ¿verdad? ¿Cómo se inició? Bueno, antes era solamente mecánico, antes era solamente eléctrico. Hay sistemas que incluso producción, por ejemplo, para poder hacer digamos, quién es responsable de qué. Se junta la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte electrónica, así se hacía antes. Ahora se supone que ya hay un sistema mecatrónico y que es el responsable, pero antes se ponía la parte mecánica, eléctrica y electrónica y decía, a ver, pues la falla de quién fue. Y el mecánico decía, no, pues es falla eléctrica, y el eléctrico, no, electrónica. Y así, o sea, no había una idea de quién. Entonces ahí ya, de eso parte mucho de la mecatrónica, ¿verdad? Ahora ya se utiliza. Ahora, antes era solamente ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, y solamente tenías o desarrollabas la parte mecánica, solamente la parte eléctrica. Ahora ya no, ¿verdad? Y ahora ya se da en un entorno más en conjunto de toda esa parte, ¿verdad?
Y pues ahí los servosistemas pues también entran ahí de lo que es ya los nuevos métodos o formas de trabajar, ¿verdad? Yo puedo una válvula controlarla de acuerdo a un flujo, por ejemplo, o de acuerdo a una necesidad de controlar un nivel. Entonces ya puedo utilizar muchos sistemas y todo eso viene siendo parte de lo que es la mecatrónica, ¿no? Bueno, esta parte, ahorita les voy a dejar una investigación precisamente de esa parte, o bueno, no sé si de una vez hagan esa parte de la mecatrónica para dejarle la primera investigación que realicen de la parte mecatrónica, ¿verdad? Déjenme ver. Aquí les voy a poner el investigar. Ahorita se los pongo ahí en los mensajes. Van a investigar máquinas eléctricas como fuentes de lo que vendría ahí como fuentes de energía mecánica en mecatrónica. Ok, esa es la primera tarea, investigación de máquinas eléctricas como fuentes de energía mecánica. Y el otro punto es también de eso mismo, del primer punto, aplicación. Profe, ¿nos va a subir la asignación en Classroom? Sí, nada más que ahorita todavía no lo tengo, pero sí lo vamos a hacer de esa manera. Esta primera investigación la realizan así y me la envían al correo. Esta primera investigación me la pueden entregar el lunes próximo, a más tardar. Sí, y ya la siguiente semana les doy esa parte de Classroom, ¿verdad? Disculpe, profe, ¿y esta investigación puede ser de internet o esta investigación está relacionada a alguna de las fuentes bibliográficas que nos dio? No, esto pues es una investigación, pueden investigar artículos, revistas, toda esa parte, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Entonces son esos dos puntos: investigación de máquinas eléctricas como fuentes de energía mecánica en mecatrónica, aplicación de los servosistemas mecatrónicos, investigación puede ser su historia, puede ser su aparición y toda esa parte, ¿verdad? Sí, pues lo más extensa posible, digamos, no 2 hojas, ¿verdad? O no 2 cuartillas, que sean pues por lo menos unas 5 cuartillas, ¿no? Para esa parte. ¿Formato PDF, profe? Que tenga una portada, sí, que tenga una portada y en PDF para que no se mueva el documento, ¿no? Entonces, 5 cuartillas y con portada, profe. Sí, con portada, Muy bien, así es. gracias. No, ¿de qué? Siguiendo la parte de lo que viene siendo
Pues ahí serían o sea, siguiendo el contenido temático, sería el punto de los requisitos del motor eléctrico para accionar cargas mecánicas, lo que viene siendo curva, par velocidad y toda esa parte. Eso de curvas y par velocidad, eso lo vamos a ver directamente con los motores. Si tengo un motor de corriente directa, pues voy a conocer su curva, par velocidad y esa parte, ¿verdad? Y luego de ahí, pues ya nos brincaríamos a lo que son circuitos magnéticos, lo que son las leyes de Maxwell, y las propiedades de los materiales, aunque las propiedades de los materiales, pues yo ahí les encargaría una tarea que sí es así, es de bibliografía, sí viene en los libros, viene en el de Chapman, viene en el de Freiley, hay otros que la mayoría maneja eso, ¿no? Incluso la quinta edición de Chapman maneja esa parte, donde ahí vienen las propiedades de los materiales magnéticos, donde viene la histéresis, la saturación magnética y toda esa parte. Ok, pero eso lo dejaríamos como después, ¿no? Entonces vamos viendo ahorita lo que viene siendo las leyes de Maxwell, ¿no? Que me imagino que muchas de ellas ya las conocen, ¿verdad? Ya conocen la ley de Gauss, ya conocen la ley de Faraday, entonces toda esa parte pues ya es conocida, aunque lo vamos a ver una aplicación. Aquí más, yo quisiera irme más por las aplicaciones, aunque pues le vamos a dar un pequeño repaso a eso, ¿verdad? Aquí pues principalmente dice que las leyes de Maxwell para circuitos magnéticos pues son más utilizados en transformadores, motores, y un cierto material ferromagnético, de cómo es la dirección que pueden tomar los campos magnéticos. ¿Alguien de ustedes conoce la regla de la mano derecha? Sí, La profe. conozco, pero no sé explicarla. Sí, Ah, ok. ¿Alguien más que pueda decirnos? Bueno, la mano derecha se refiere a que el pulgar me va a indicar, por ejemplo, la dirección del flujo y la dirección del campo magnético y toda esa parte. A eso se refiere la regla de la mano derecha. Pero bueno, esa no la vemos tanto, aunque sí, pues veríamos esa parte. Ya en la aplicación la vemos para determinar la dirección que puede tomar la corriente de un conductor cuando está sumergido en un campo magnético, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí las leyes de Maxwell también son hablando de imán permanentes, ¿verdad? Que son utilizados o que ya no tanto en los motores, pero sí a veces tenían un imán permanente y ya la mayoría son electroimanes. De hecho, en los autos, para verificar que el alternador está funcionando, hay gente que le pone el desarmador porque se crea un campo magnético y ahí atrae el desarmador, ¿verdad? Entonces cuando algunos lo prueban, le ponen el desarmador y si lo atrae, quiere decir que está funcionando, ¿verdad? Entonces en realidad, por ejemplo, eso, pues sí son dos campos magnéticos y genera un tipo de corriente. ¿Qué tipo de corriente genera, por ejemplo, un alternador? ¿Alguien sabe? ¿Corriente alterna? Exactamente, ¿verdad? Genera corriente alterna. Y luego, ¿qué pasa? Pues si utiliza una pila de corriente directa, ¿eh? Sería corriente directa, ¿no? Pues no, sí genera corriente alterna. Precisamente por eso se le llama alternador. Y lo que sucede es que tiene un puente rectificador, que es lo que hace para tener la corriente directa. De hecho, eso es lo más común que se dañe, ¿no? Los diodos. Lleva unos diodos ahí internamente y es lo más común que se dañe. Hay que cambiarlos y listo, funciona. Entonces, viene siendo las leyes de Maxwell la aplicación de ley de Gauss, la ley del Ampère, ley de Faraday,
todas esas partes y que más adelante pues las vamos a ver en la aplicación, ¿verdad? Cada una de esas pues va en función, ¿verdad? Entonces, desde Faraday, que fue quien también hizo una parte, o es el que ha hecho más descubrimientos en la parte del electromagnetismo, que también hay quienes continúan con sus teorías, ¿verdad? Pero pues de ahí parte la mayoría, ¿verdad? De que él tenía o él hizo el primer motor, aunque el primer motor que se desarrolló no tenía una aplicación. O sea, solamente tenía ese conductor que giraba, pero que no tenía un eje ni nada de eso. Entonces de ahí, pues otros personajes fueron los que fueron introduciendo esa parte, ¿no? Y entonces habla de los valores del voltaje inducido. Cuánto se inducen, pues depende de cuánto es el campo magnético, de cuánto es el número de vueltas que tiene, ¿verdad? De cuánto es el tiempo que dura también. Entonces toda esa parte. Un transformador, por ejemplo, o una bobina de un contactor o una bobina de un relevador, pues utilizaría esa parte, ¿verdad? De cuánto es el campo magnético que tiene o cuánto es el voltaje que necesita para inducir o para mover, ¿verdad? Aquí habla del número de vueltas. Un transformador, pues obviamente tiene una parte primaria y una parte secundaria, que la potencia... ¿variará la potencia en un transformador del lado primario al lado secundario? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿La potencia en un transformador del lado primario es igual a la potencia del lado secundario o no? No. Yo creo ¿No es que habría igual? una pérdida debido a la energía perdida en calor. Ok, sí, existe una pérdida. Pero digamos que aparentemente debe de ser la misma potencia. Tanto de entrada como de salida. Obviamente, a lo mejor reduciendo lo que menciona su compañero, por las pérdidas en calor, ¿verdad? Y también por las pérdidas de los materiales. Por ejemplo, dentro de lo que viene siendo precisamente los campos magnéticos, ¿por qué los transformadores tienen varias laminitas y no es una parte sólida? O no sé si ustedes han visto bien un transformador, por pequeñito que sea, viene en laminitas. ¿Por qué se imaginan que sea? Es para la resistencia y el acoplamiento de los campos. No, no. No, nadie tiene una idea. Bueno, y además, por ejemplo, si vemos, si desarmamos un desarmador y vemos estas laminitas, están barnizadas. Lleva un barniz que tampoco conduce. Entonces, principalmente se hace para eso que mencionaba su compañero Abner, de las pérdidas, para eliminar muchas de esas pérdidas, principalmente la temperatura o el efecto que tendría en ese material, ¿verdad? Entonces, como se hacen laminitas y van aisladas, pues según eso se reducen más las pérdidas. Las potencias sí deberían de ser iguales. Estamos hablando de un transformador, por ejemplo, de 440 a 220. Si tiene 440 y tiene 5 amperes, es una potencia, ¿verdad? Entonces, 440 por 5, pues me daría, no sé, una cantidad de, ¿cuánto? ¿Como 2200? Sí, profe. ¿O 2000? Ok, 2200. Entonces, esa misma potencia se transmite a la parte. ¿Qué pasa cuando reduzco el voltaje a 220? ¿Qué se imaginan que le pase a la corriente?
aumenta su potencia. Aumenta la Digo, no, corriente, ¿cuántas veces? Pues dependerá porque tiene que mantener el 220, ¿no? Sí, o sea, ahí lo que hago es reducir el voltaje. ¿Qué le pasa a la corriente? Pues precisamente aumenta el doble. Si yo reduzco la mitad del voltaje, la corriente va a aumentar el doble. Si estábamos hablando de 5, ahora la corriente van a ser 2 veces, que serían 10. Si son 10 amperes y 220 volt, ¿cuánto es la potencia que tengo? Es de 10. Pues sigue siendo los 2200, ¿eh? Serían 10 por 220, me darían 2200, que es lo mismo de 440 por 5. Entonces, más o menos son relaciones y todo eso son pues precisamente en base a estos de los números de vueltas, del flujo que tiene, que también lo puedo determinar cuánto es el flujo, que el flujo entra dentro de una razón de una cantidad de 1 Weber por segundo y que se induce un voltaje entre sus terminales o 1 volt, ¿verdad? Dependiendo del número de vueltas, y toda esa es la parte que nos dice, ¿no? Entonces, hay ciertos ejemplos. Se me pasó comentarles algo. Espero que no, bueno, en un determinado tiempo me va a sacar el sistema. No sé si ustedes tienen un jefe de grupo o si tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, profe. ¿Quién es el jefe de grupo? Ok, Juan Pablo García. Creo que ya me había mandado un mensaje, ¿verdad, Juan Pablo? Ok. Entonces, por ahí le voy a mandar nuevamente el link para volvernos a conectar porque Meet ya solamente me da chance a 1 hora. O ustedes hay algunos de ustedes que son bien listos en la informática, yo en esa parte no soy tanto. ¿Cómo le hago para poder darle más tiempo a eso? Porque Meet ahora ya me está dando solamente 1 hora. Bueno, por ahí si alguien detecta esa parte, ¿cómo? Pues le agradecería que me lo mandaran en un correo, ¿verdad? Para no hacer esa parte donde se desconecte y volvernos a conectar, ¿no? Zoom, también creo que ya también tiene solamente 40 minutos o algo así. Bueno, o si no, a ver si cambia Zoom y a ver si me da más tiempo. Ok. También en Bueno, Zoom son entonces 40 minutos. continuando con la parte... Sí, ¿verdad? Bueno, a ver cómo le hago para buscar una manera de conectarnos todo el tiempo, ¿no? Entonces, hablando ya de un ejemplo de lo que viene siendo las aplicaciones de la ley de Faraday principalmente, que también son parte de lo que viene siendo de las leyes de Maxwell, que incluye todas esas, que cada uno de ellos hizo una ley, pero Maxwell ya hizo las aplicaciones de todas esas y en conjunto de algunas, ¿no? Entonces hablamos de una bobina, aquí por ejemplo, aquí tengo yo una parte de una bobina, el número de vueltas que tiene, hay 2 flujos, ¿qué pasa si pongo en ese campo, por ejemplo, un servosistema de válvulas? Es como funciona, ¿verdad? Aunque puede ser que funcione abrir una cantidad, o hay sistemas que abren totalmente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo un campo magnético y le introduzco un imán o le introduzco un material ferromagnético que tiene ciertas propiedades? ¿Qué sucede? Aquí tengo una bobina, tengo una alimentación E, que quiero saber cuánto es el voltaje que se va a inducir, que tengo un número de vueltas, que tengo una cantidad de flujos o 2 cantidades de flujo y que tengo un material. De acuerdo al ejemplo, dice una bobina
de 2000 vueltas o espiras, que también se le puede llamar, que es más común vueltas, encierra un flujo de 5 miliweber producido por un imán permanente. El imán es extraído de repente y el flujo en el interior de la bobina cae uniformemente a 2 miliweber en una décima de segundo. ¿Cuánto es el voltaje que se induce? ¿Verdad? Entonces aquí pues es precisamente la aplicación de esta formulita que viene siendo pues la ley de Faraday, o la aplicación de esta, cuando dice que si el flujo se vincula en un lazo o una vuelta varía con función del tiempo, se induce un voltaje entre sus terminales, ¿verdad? O que el valor inducido pues es también proporcional a la velocidad de cambio del flujo, y es precisamente esa parte, ¿no? Aquí yo tengo que conocer la diferencia de flujo, de cuánto es. Pues en un inicio tengo 5, al final me voy a quedar con 2. ¿Cuánto es la diferencia que tiene? Pues son los 3 miliweber, ¿eh? Y luego dice la diferencia de tiempo es una décima de segundo, y cuánto voltaje se induce. Pues aquí en este caso sería el número de vueltas que tiene. Creo que aquí cometí un error, de 200 a 2000. Y de esta manera puedo hacer la aplicación de la ley de Faraday para poder determinar cuánto voltaje se induce con una bobina de 2000 y con 3 miliweber y una décima de segundo, ¿verdad? Una parte. Ahí me dice que con esas cantidades yo puedo obtener 60 volts. Obviamente, aquí hay una nota que me dice que cuando aquí ya no introduzco un campo magnético o esa parte, pues va a llegar a un punto cero, ¿eh? El principio de un generador, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio de un generador? ¿Cómo es que funciona un generador, pues? ¿Cómo se genera en realidad la energía eléctrica? ¿Alguien me puede comentar? ¿Qué sucede para que se genere un voltaje? ¿Si hay alguien ahí? Bueno, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que la rotación de un imán poco a poco genera corriente eléctrica, ¿no? Aunque no recuerdo exactamente la razón. Ok, más o menos Ayuda por ahí va la idea. ¿Alguien transformar la más? energía cinética, transformar la energía cinética en energía eléctrica, como mencionó mi compañero, al ¿Y girar cómo, un imán con inducción electromagnética, ok, al darle una ujú, inducción. ok, ya es un poquito más, se acerca más. Y con esa inducción puede generar un campo magnético, y ese Sí, voltaje se le va a inducir a un conductor. exactamente, así es. Bueno, entonces tengo precisamente, o debo de tener una cierta cantidad de voltaje, una cantidad de flujo o una cantidad de un campo eléctrico. Entonces a ese campo eléctrico le introduzco un conductor, y si muevo esa parte del conductor se va a inducir ese campo magnético en ese conductor, ¿eh? Entonces, por eso yo puedo utilizar, o necesito algo mecánico que empiece en movimiento, y luego ya ese campo magnético pues lo tomo con el conductor, y de esta manera pues voy a obtener un voltaje inducido, ¿verdad? Que es más o menos lo que aquí me dice, ¿verdad? Aquí también estoy produciendo una cierta cantidad de voltaje con una parte inducida, con un movimiento de un imán, ¿verdad? Pero aquí viene siendo, digamos, que cuando yo introduzco el imán, se genera ese campo magnético, lo recogen en las líneas, y de ahí saco un voltaje, ¿verdad? ¿Y de cuánto es el voltaje? Bueno, pues si tengo 3 miliweber y en un tiempo de una décima de segundo, pues voy a obtener 60 volts. Obviamente son 60 volts en un instante de tiempo muy pequeño, ¿no?
Y podría ver, por ejemplo, esta partecita que está aquí. Este es un transformador. Aquí, pues, más o menos son parte o todas las características que debe de tener, que aquí, aunque no tiene una continuidad en lo que viene siendo, tiene un espacio ahí, un entrehierro, se conoce, el espacio que forma el aire con los dos materiales, que puede ser muy pequeño, que debe de tener una longitud, que normalmente voy a introducir una corriente a un número de vueltas, y de ese número de vueltas se va a inducir un flujo magnético que va a recorrer toda esa trayectoria de todo ese material, que cuando cuando es sólido totalmente, pues recorre toda esa parte, ¿verdad? Pero cuando tiene aún así un espacio, digamos, libre o un espacio en aire, pues entonces también se presenta ese campo magnético, aunque ahí en ocasiones hay ciertas pérdidas por el rebosamiento, se le llama, cuando hay un hueco en este campo magnético, las líneas de flujo no se van alineando, no siguen la trayectoria, pueden salir fuera un poquito de ella. Entonces debo de tener ciertas características. ¿Cuántas vueltas le voy a poner? ¿Cuánta corriente le voy a agregar? Y de esa manera voy a producir un flujo magnético en esta parte. La trayectoria que sigue es precisamente lo que les mencionaba de la mano derecha. Si ustedes ponen su mano derecha abierta y siguen la trayectoria con los cuatro dedos siguen la trayectoria de donde entra la corriente, el dedo, el pulgar es el que va a indicar en qué dirección se va el flujo magnético, ¿verdad? En ese caso, la dirección entra en ese punto, ¿verdad? Entra en este punto, digamos así, entra, y estos cuatro dedos son los que indican la dirección del flujo, y el pulgar es el que me indica. ¿Qué pasaría si entra del otro lado? Pues cambia la dirección del flujo, ¿verdad? Y esas son las reglas de la mano derecha que se utiliza para en este caso, pues, de los campos magnéticos, ¿verdad? Aquí habla de el entrehierro y la permeabilidad que se conoce, que también tengo que determinar o saber cuánto es el área, cuánto es la longitud. La longitud de un material de se centra o más bien va en la parte central. Por ejemplo, puede ser que la longitud que tenga, si veo la parte exterior es una longitud, si veo la parte interior es otra, son diferentes. Sí las puedo conocer, pero se centran en la parte, valga la redundancia, en la parte central, de ahí se parte para poder determinar la longitud, ¿sí? La longitud media del núcleo es lo que menciona ahí, que pueden cambiar las distancias, por ejemplo, a veces también se les llama pierna del transformador, donde está el embobinado, ¿verdad? También se le puede llamar pierna. Bueno, y aquí hay una analogía precisamente de lo que mencionábamos de los circuitos, del circuito magnético y el circuito eléctrico. Aquí tengo un circuito eléctrico al inicio, donde tengo una fuente de voltaje, donde hay una corriente y donde tengo resistencias, ¿verdad? Entonces, ahí puedo conocer de cuánto es la corriente, conociendo el voltaje y conociendo los valores de las resistencias. Acá voy a tener una fuerza magnetomotriz, voy a tener un flujo, voy a tener unas reluctancias que precisamente simulan la parte de las resistencias. El flujo viene siendo la corriente y la fuerza magnetomotriz pues viene siendo el voltaje, ¿no? Entonces, yo puedo determinar o hacer el análisis de un circuito, en este caso para un transformador, comparándolo o casi muy parecido a lo que viene siendo un circuito eléctrico con una resistencia, ¿no? Con una fuente y una corriente. Entonces, de aquí puedo partir y puedo tener esa parte, ¿verdad? De cómo le hago
Bueno, aquí el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz entre la suma de las reluctancias. Las reluctancias pues son muy parecidas a lo que viene siendo la resistencia, que también van a tener unos valores, ¿no? Entonces, voy a dejar esta parte y ahorita esto que estamos presentando lo voy a subir ahí a Classroom para que de ahí tengan la información. Ahorita por lo pronto, pues yo sé que no la van a tener, pero ahí va a estar esa parte, ¿no? Ok, vamos a hablar también de lo que viene siendo campo magnético. El campo magnético, pues también es muy parecido a lo que viene siendo pues las leyes de Maxwell, ¿verdad? Con un campo magnético, pues puedo convertir la energía ya sea en motores, generadores o transformadores, que es más la aplicación de todo esto, ¿no? Y existen o mencionan que son 4 principios, algo de lo que ya habíamos platicado, que un conductor que porta una corriente produce un campo magnético a su alrededor, ¿verdad? Un conductor que lleva, de hecho, no sé si ustedes conozcan los elementos que se utilizan para medir la corriente, en este caso un amperímetro de gancho. Sí. ¿Conocen ese instrumento? Ok. Sí. Normalmente esa es una pinza que se abre y se mete el conductor, ¿verdad? Se cierra la pinza y ya me dice cuánto es la corriente. Y es precisamente a este primer principio, al que un conductor que porta una corriente produce un campo magnético. Lo que mide ese aparato, pues es el campo magnético y tiene una relación con la corriente. Dependiendo del campo magnético, es cantidades en amperes. Ahora también hay ciertos elementos que, por ejemplo, puedo seguir por dónde va el cable de la corriente de un sistema residencial que está empotrado o que está metido en la pared y puedo seguir su trayectoria con un foquito que se enciende, ¿verdad? Con un equipo parecido a un desarmador, lo sigo y se va encendiendo donde va la corriente, ¿verdad? Obviamente, si no hay corriente, pues no va a encender porque genera un campo magnético y lo que hace ese aparato, pues es precisamente utilizar eso, ¿no? Dice también un segundo principio que un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella y que este es el principio del funcionamiento o de la base del transformador, que es más o menos el ejemplo que habíamos visto de cuánto se produce ese voltaje, ¿no? Y el otro es que un conductor que porta una corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él y que este es el funcionamiento del motor. En el motor tengo que tener, como quien dice, 2 campos magnéticos que se entrelazan y funcionan. Para un transformador, pues necesito un campo magnético que se induzca en una bobina y que yo tenga otra bobina donde se induce esa parte. Y para el generador dice que un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él. O sea, el conductor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético, que es más o menos lo que teníamos. ¿Me permiten tantito? Porque me están llame.
Profe, tengo una duda con la tarea. Bueno, otra. Sí, dígame. Las dos investigaciones en un solo PDF, ¿verdad? Sí, Muy bien, gracias. no, ¿de qué? Bueno, vamos continuando un poquito. De acuerdo a lo del campo magnético, teníamos ya los 4 puntos, que ya los vimos, que se aplican al transformador, al motor, al generador y toda esa parte. Y luego pues ya podemos pasar directamente a pues precisamente una de las leyes de Maxwell, que es la corriente o que es la ley del ampere, ¿verdad? Que su ecuación está en función de una integral de la intensidad del campo magnético y de la distancia o lo largo que tenga la trayectoria, ¿verdad? Y que eso me permite conocer precisamente la corriente, ¿verdad? Me permite conocer de cuánto es la corriente en esa parte, ¿no? Aunque también, pues de ahí se derivan muchos más. Ahí me pone el sistema internacional que se mide, pues la corriente obviamente ya la conocemos en amper, la intensidad del campo magnético son amper vueltas por metro, y obviamente, pues la diferencial de longitud, pues son, o debe de estar en metros. Son ecuaciones sencillas. Aquí tengo nuevamente, esta es la parte de uno de los transformadores, de cómo está, cómo entra la corriente, cómo tiene el número de vueltas, cómo tiene el flujo, cómo tiene la longitud y cómo tiene una sección transversal, que es precisamente el área que tiene, ¿verdad? Y ahora sí, esto ya está aplicado para la ley del ampere, y de aquí ya puedo determinar cuánto es la corriente que puede estar. La corriente que entra aquí precisamente, pues va a depender, como está en la ecuación, del número de vueltas que va a tener, en este caso, como se le llama a la pierna del transformador, y que ese número de vueltas lo puedo tener del otro extremo, y que ahí ya sería la parte secundaria, ¿eh? Pero bueno, ahorita hablamos de esto, de cuánto es la intensidad del campo que fluye en ese punto, que igual puedo tener un motor y también puede fluir un campo, también dependiendo de la corriente que le voy a poner. ¿Ah? Entonces yo puedo sustituir la corriente en este caso por el número de vueltas y en este caso la intensidad que tiene, y de ahí puedo derivar o puedo tener otra fórmula que me indique la intensidad del campo magnético, y que además otra de las propiedades también es la densidad del flujo, y que la densidad del flujo pues está en función del campo magnético, de cuánto es, y que también tiene una permeabilidad magnética, que es una propiedad de los materiales, que incluso cuando hay vacío, como el hueco que tenía la figura anterior, también tiene un valor de permeabilidad.
¿verdad? Entonces se manejan esos, ahí manejamos el campo magnético, la intensidad, manejamos la densidad, manejamos una permeabilidad, una corriente, un número de vueltas, y todo eso incluye, o todo eso se va a una sola formulita. Aquí, por ejemplo, me dice cuánto tiene el valor. Hay una fórmula que puedo obtener, la permeabilidad relativa, que es igual a la permeabilidad del espacio libre entre la permeabilidad del vacío, ¿verdad? En este caso, cuando tiene esos puntos, ¿no? Aquí la permeabilidad del espacio del aire libre se conoce su valor como 4pi por 10 a la menos 7. En este caso, voy a utilizar muchísimo este valor para que también se lo aprendan. Este valor es muy común utilizarlo, la permeabilidad del aire, que es 4pi por 10 a la menos 7 y que se utiliza bastante en casi todos los materiales. Y que puedo tener una sola permeabilidad relativa, ¿verdad? En ese punto, ¿no? Que puedo tener toda esa parte en un solo valor, la permeabilidad relativa. Que también, pues ahí nos dice que es una medida útil para comparar la capacidad de magnetización de los materiales, por ejemplo, los aceros, ¿verdad? Que sus máquinas tienen permeabilidades de 2000 a 6000 y que para una cantidad de corriente, pues la sección de acero de 2000 y 6000, pues puede ser ciertos valores y que de ahí se dé un flujo por esa sección, ¿verdad? Entonces el aire y todo eso, toda esa parte, ¿no? Entonces de aquí, pues esto sería más parte de la teoría, donde el núcleo, el flujo y todo eso van juntos en cada uno de ellos, y ya lo que lo que a mí me gustaría, pues sería la aplicación, ¿verdad? Aquí está una analogía precisamente de lo que me piden entre un circuito eléctrico y un circuito magnético. En un circuito eléctrico tenemos el voltaje, como habíamos mencionado. En un circuito magnético tenemos la fuerza magnetomotriz. En un circuito eléctrico tenemos la corriente, y en un circuito magnético tenemos el flujo. En un circuito eléctrico la resistencia, y en un magnético la reluctancia. Aquí tienen en un circuito eléctrico la conductancia, y acá se conoce como la permanencia. Y en el otro la conductividad que tiene, y acá la permeabilidad. La permeabilidad es precisamente, por ejemplo, la conductividad, pues es lo que tiene un conductor, ¿verdad? ¿Qué tanta conductividad tiene? Pues entre menor resistencia tenga, pues tiene mayor conductividad, ¿verdad? Igual la permeabilidad, entre los materiales, pues cada material tiene una facilidad para que el flujo recorra esa trayectoria. Entonces, es esta parte de la analogía, y ya de aquí, pues los circuitos que ya vimos, la analogía de los dos circuitos, de la reluctancia y cómo se obtiene, ¿no? Aquí también, pues vamos a utilizar la fuerza magnetomotriz, donde la fuerza magnetomotriz, ¿cómo la voy a obtener? Por el número de vueltas y en este caso, la corriente, ¿verdad? Es como voy a obtener, en este caso, la fuerza magnetomotriz. ¿Cuánto es el número de vueltas y cuánto es la corriente? De eso depende la fuerza magnetomotriz, que va a estar dividida entre la reluctancia, y que de esa manera voy a conocer de cuánto es el flujo, ¿verdad? Y en este caso, pues la fuerza son ampervueltas. ¿De cuántas ampervueltas tengo? Pues dependiendo de mi circuito, de cuánto es, de qué material es, que si tiene permeabilidad vacío o aire. Entonces depende de eso, ¿eh? Entonces también hay una relación de la fuerza, de la fuerza magnetomotriz en relación al flujo y la reluctancia, que no es más que, en este caso, por ejemplo, si recuerdan el voltaje, la ley de Ohm, ¿qué me dice? La corriente es igual a ¿qué? A voltaje entre resistencia, ¿eh? Pues acá también, si despejo el voltaje, pues es corriente por resistencia. Y acá la fuerza magnetomotriz, pues es el flujo por la reluctancia, ¿eh?
Entonces son muy similares, se utilizan a lo mejor términos diferentes, pero son muy similares para eso, ¿verdad? Y la permeancia de un circuito magnético, pues no es más que el inverso, que también lo conocíamos o en circuitos eléctricos a lo mejor utilizaron uno que es conductancia o que es la parte inversa de la resistencia, ¿verdad? Que también la conocíamos, ¿no? O que también se podía conocer esa parte. Algo que también conocen ya en ciertas circunstancias de un campo magnético, ustedes pueden conocer cuánto viene siendo el flujo o de qué valores vienen siendo los flujos, y que si utilizo a lo mejor corriente directa no tiene un ángulo, que si utilizo un sistema de corriente alterna, pues ya lleva implícito un ángulo de esa parte, ¿no? Entonces aquí esta parte no es más que la derivación de varias fórmulas. Me dice que, por ejemplo, las reluctancias tienen la misma regla que las resistencias. Si son en serie se suman, si son en paralelo, pues se obtiene el inverso de ellas y de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera puedo encontrar yo los valores de los circuitos, ¿no? Y aquí pues hay ciertos conceptos que más bien aquí pues es parte de la teoría que ustedes a lo mejor puedan leer ahí en esa parte, ¿no? Y aquí viene una imagen donde precisamente habla del efecto de un sistema del entrehierro cuando hay un espacio vacío que se tiene que tomar en cuenta, el campo magnético en un entrehierro, que hay un incremento en la sección transversal del entrehierro, porque hay cierto flujo que se sale fuera de ese valor, pero que puede regresar o no al siguiente punto cuando hay un hueco, ¿eh? Bueno, me gustaría dejarle hasta aquí, porque aquí ya vienen los ejemplos. Para los ejemplos, pues no dejarlo a medias, de cómo, por ejemplo, aquí está un transformador donde tiene una corriente, donde tiene un número de vueltas, donde tiene longitudes, donde aquí tengo que conocer cuánto es la longitud, donde tengo que sacarla directamente, ¿verdad? Con todas esas dimensiones que tiene y toda esa parte, ¿sí? Lo que sí voy a aprovechar